siempre tenemos poca presencia masculina, aunque estemos hablando de Europa, pero no importa. Florence, puoi fare co-host anche Sister Pat? Ok, Patricia. Ok, possiamo cominciare, Yolanda. Podemos comenzar. Beh, allora veramente nel nome del Signore. En el nombre del Señor comenzamos. Benvenuti Bienvenidos a todos, bienvenidos también a los que están entrando ahora en la sala de nuestro encuentro. Bienvenidos a todos los que se están conectando a través de los medios de comunicación, que estos días están viviendo una verdadera evangelización por todas las sesiones que estamos realizando. Bienvenidos sobre todo los miembros del Consejo, de la Unión de Conferencias Europeas de Superiores Mayores. Es un tiempo diferente que hemos tenido que vivir. El deseo de estar juntos a todos los niveles se ha manifestado como una necesidad. Es cierto que en nuestros planes y deseos de la WISG, este diálogo, este encuentro con las conferencias nacionales de los religiosos, con las conferencias continentales, estuvo presente en las últimas sesiones durante la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. Entonces, este encuentro nuestro lo realizamos con aún más fuerza, con el deseo del encuentro. Este deseo está impulsado por este valor de construir comunión, de actuar juntas, pensar juntos y ser signo de comunión que Dios nos regala como un don del Espíritu. Perdona, Yolanda, tenemos un problema con el inglés. Debemos esperar que Florence lo resuelva. Your connection is too bad. So, si tu fais comme ça, là maintenant on t'entend bien. Oui, je t'entends maintenant. Ok, ok, on peut continuer. Podemos continuar. Scusami Florence, un momento, dobbiamo ripetere per le persone che sono arrivate. Debemos repetir para las personas que llegaron. Para elegir el idioma deben de ir en la parte baja de la pantalla. Hay un botón que se llama interpretación y deben elegir el idioma. Para escuchar en italiano deben elegir portugués. Ok, grazie, scusate. Però è importante risolvere questa traduzione in inglese. Yolanda eligió el idioma para hablar, está en el italiano, ¿ok? Cuando alguien habla, no se escucha la traducción hacia el inglés. On va continuer, mais si ça ne marche pas, il faut que tu sortes et que tu re-rentres. On va essayer comme ça. On va commencer. Ok, Yolanda. Oh. Sì, sta funzionando bene. Proviamo. ¿Funciona? Vamos a intentar. Repetí este anuncio. Cuando se escucha mucho el original, hay que apagar, hay que silenciar el original. Estamos aprendiendo. Bueno, como
la mayoría de nuestras comunidades en Europa, o anche le nostre famiglie, i nostri amici, nuestras familias, nuestros siamo amigos, sconfinati. estamos todos aislados, encerrados. Pensavo che questo essere chiusi Pensaba que potrebbe essere solo un este limite. encierro podía ser solo un Lo stiamo límite. scoprendo, sono Ya settimane estamos che stiamo descubriendo lavorando per hace scoprire che i semanas nostri limiti di que movimento descubrimos sì, que sono nuestros veri, límites stiamo de superando movimiento son reales, pero internet estamos della superando comunicazione los dove con muros de Internet creatività y de stiamo la raggiungendo comunicación, tante persone. donde con creatividad estamos alcanzando, Comunque estamos llegando a muchas pensavo che personas. queste nostre case chiuse Pensaba que possano estas diventare casas cenacoli come cerradas gli nuestras apostoli para que si sono puedan ser chiusi cenáculos. Los prima apóstoles también se encerraron per la paura, por el miedo. poi hanno scoperto che nella paura possono Luego anche pregare. descubrieron que en el miedo también pueden Io e orar. voi credo che Y stiamo attraversando come un passaggio nosotros también estamos creatività cruzando un pasaje del miedo a la creatividad perché possa avvenire che la para nostra que comunità si pueda converta in un ocurrir, para que cenacolo. nuestra comunidad se Dobbiamo convierta en un cenáculo. trattenerci, dobbiamo Debemos de guardarci ad ascoltare contenernos, debemos de detenernos alla y lettura della realtà che escuchar ci la circonda lectura de la e realidad que nos lasciarci rodea fecondare dallo y Spirito. dejarnos fecundar por Il el nostro Espíritu. incontro potrebbe essere come Este encuentro podría una ser, brisa, come como un decimos en español, una leggero brisa, un viento muy che ligero attraversa le nostre comunità in que questo pasa por nuestras desiderio di comunidades ascolto e en di este riflessione. deseo de escucha, de Ci siamo reflexión incontrati juntas. con la conferenza Nos hemos reunido con la in America conferencia, degli una de las stati conferencias americani, e oggi ci norteamericanas, incontriamo con gioia y con hoy nos reunimos con mucha alegría con la l'unione delle UCHESM, conferenze que es la unión de las religiosi conferencias di de tutta Europa. los religiosos de toda Chiedo a Europa. Franca, Le pido a vicepresidente Franca, que es della la WISG, vicepresidenta de la WISG, di presentare presente la UCESM la e poi UCHESM continueremo il nostro y incontro, luego presenteremo continuaremos nuestra reunión. Vamos a come abbiamo presentar immaginato. el programa como lo hemos imaginado. Prendiamo tutto quello che possiamo in questo giorno cercando Agarramos di todo lo que podemos de este continuare día y tratamos de diffondendo continuar difundiendo el encuentro como una cultura. Sor Franca, Hermana Franca, sì, sappiamo che sabemos, we know that the English translation is not sabemos working. que I'm la sorry for traducción that. en I inglés just no want to funciona, say estamos muy we just apenadas, figured estamos out some stuff. intentando So just resolver. Ahora parece estar funcionando. la traduzione en français, ma si vous devez choisir la Para la langue traducción en dans le francés bouton hay que elegir el idioma en bas. en el botón que dice interpretación en la parte baja de la pantalla. Franca è venuta e si è Ho apparsa. capito. Franca ha aparecido. Franca, puoi provare a mutarti da sola adesso? Perché non abbiamo fatto in Franca tempo a puede metterti a posto. intentar a silenciar. Oh, grazie. Scusami. Buon pomeriggio. Buenas tardes a Il tuo microfono non todos. funziona, Franca. A chi si è unito adesso? Mi Sei sentite? nella Buenas portoghese, tardes a Franca? quien se ha unido ahora. Nella sala portoghese in realtà, scusami. Debe estar en la Oh, sala adesso sì, portuguesa. benissimo. Ecco. Perfetto, grazie. Prego, prego. Buon pomeriggio a tutti. Buenas tardes a todos Si è nuevamente y a los que se han unido ahora. Creo que todos conocemos a la UCHESM, es la unión de las conferencias, de los superiores mayores y de las superioras mayores. Y nació
del deseo de estar juntos para intercambiar, reforzar la identidad, para que la vida religiosa sea una presencia significativa en el continente europeo, ofreciendo una contribución específica. La misión de la UCHESMA, aparte de todo esto, es un cambiamiento, también tiene la función de ser el interlocutor cualificado de la vida religiosa frente a los institutos eclesiásticos, las instituciones políticas y sociales en Europa, tratando de ser una voz profética, creativa, que refleja lo que viene sobre el camino que la vida religiosa está atravesando. La unión de 39 conferencias nacionales que representan los superiores y las superioras mayores de 22 países europeos. Luego me van a corregir si tengo algunos errores en los números. Estamos muy contentas de la disponibilidad para compartir lo que la vida religiosa hoy está viviendo en este tiempo especial en Europa. Seguro para los aportes que nos van a ofrecer hoy nos van a ayudar a promover esta reflexión, nos van a ayudar a reflexionar, a ver qué es lo que desafía a la vida religiosa en Europa hoy en día, en este tiempo. Gracias de antemano por su aporte y por estar con nosotros, y pasamos a un momento de oración. Gracias, Franca. El mismo comité luego se presentará en detalle. Vamos a conocerlos de cerca, pero quisiéramos ahora por un momento recogernos para ayudarnos a vivir este momento como un momento de espíritu, un momento de encuentro a través de nuestra disponibilidad para que también se pueda escuchar y para que pueda actuar la gracia de Dios. Pedimos este don en estas circunstancias particulares. Aurora nos va a ayudar para orar juntas. Aurora creo que está en la sala española. Vamos a pasar al español. Buenas tardes a todos, a todas, o buenos días. Y ahora vamos a ayudarnos con una presentación para este momento de unir nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu con este deseo que nos hablaba Patricia. Yolanda, voy a mover esto. Dios, Padre de todos los pueblos, en ti todos somos hijos y hermanos. Gracias por llamarnos a cuidar la casa común que es el universo y la humanidad. Gracias por tanta solidaridad que despiertas en la humanidad en estas semanas. Afectados por la pandemia y sus consecuencias, te ofrecemos, Señor, nuestros miedos y la incertidumbre. Te pedimos por cuanto sufren sus consecuencias. También te ofrecemos, Señor,
toda nuestra capacidad creadora que tú nos has dado para vislumbrar caminos nuevos de nuestra vida consagrada. Nos unimos a los deseos de todos los hombres y mujeres para realzarnos renovados. Nos unimos a los esfuerzos de construir valores de fraternidad, de respeto, por la dignidad de cada ser humano, de la paz, de la justicia. Desde nuestra vocación consagrada, nos comprometemos a unirnos a este camino de restauración a partir de nuestro hogar comunitario y congregacional. Queremos seguir transitando puentes que nos lleven a quienes más necesitan la consolación y apoyo. Que nuestra resiliencia esté basada en los valores más profundos que tú, Señor, has puesto en el corazón humano, que son el deseo del bien, de la belleza, de la armonía, de la verdad y de la justicia. Te lo pedimos junto con toda la humanidad reunida en torno a ti. Grazie Aurora. Gracias, Aurora. Gracias. Grazie Aurora. Siamo qui Gracias, in Aurora. questo momento Estamos con aquí en particolare este momento i particular. nostri ospiti Hoy sono nuestros il huéspedes Padre Zolt, son Padre Sì, Zolt. Yolanda, perdonami, Caterina, dimmi. Perdón, dobbiamo Yolanda, fare un cambio con le lingue. debemos de hacer un cambio de idioma. No hemos resuelto el problema. Confermi che possiamo far fare a Marilù l'inglese? No, Ilaria arriva. È tornata? Sì, Ah, Ma funziona? non lo so. Perché se no Estamos viendo a ver si logramos resolver la traducción en inglés. Scusaci, Yolanda. Perdón, Yolanda, pero hoy va así. Per poter ascoltare in inglese, dunque, Para escuchar en inglés possibilità, ma hay una posibilidad. Di capire un momento. Estamos tratando de entender. sì, No. Ilaria? sì, è una grande pena. Sì, se non c'è. scusateci. No, io direi che nel frattempo se Mientras Marilù tanto, Marilú puede ir al inglés. Las italianas, las de habla española, traten de seguir el italiano, que seguro es más cercano al italiano. Marilú pasa en inglés por este momento. Ok, vamos en... Chi dice? Che cosa dice Ilaria Florence? ¿Qué pasa con Hilario? Ok, allora eliminiamo gentilmente. Ok, Ilaria, entonces facciamo fare a Marilù Marilú l'inglese. va a traducir al inglés. Quindi io chiedo scusa. Un peccato. Lo siento mucho para las personas que hablan inglés y español. Tiene que escuchar e entender el italiano. Lo siento mucho porque no tenemos la posibilidad de hacer la traducción hacia el inglés. Entonces, como el inglés es más difícil para las personas entenderlo del italiano. Entonces, Attends, redis, fais quoi? Marilou, fais? Pascal fa il francese Sì? e Marilù gentilmente fa l'inglese e italiano, quindi si esclude lo spagnolo momentaneamente, Ok. se non risolviamo. Chiedo scusa a tutte quante, purtroppo dobbiamo... Ok. Il portoghese non viene italiano perché non c'è, Margiolina, stiamo risolvendo proprio adesso. L'italiano dovrebbe essere nell'originale, quindi... Ok. Bene? Ok. Ok. Ok, grazie, scusateci. Grazie. Oh. Beh, ci dispiace veramente, mi dispiace molto.
Va bene, non sempre la tecnologia funziona come vorremmo. Speriamo che tutti quelli che non possono seguire in spagnolo potranno seguirlo in italiano o in altre lingue se riconoscono. Allora, di nuovo presento che è con noi il padre Zsolt Labanc, ungherese e un padre Scolopio, figlio di San Giuseppe Calasanzio. E lui è adesso presidente dell'UCESM. Nella sua traiettoria di vita ha Oui, fatto... c'est ça, tu m'as enlevé le micro. Alors, je parle maintenant. Hablo en español, estoy hablando en español. ¿Me escuchas o ¿Me escuchas en español o no? Y entonces me puedes, est-ce que tu peux me mettre de nouveau alors ou pas? Je dois faire l'espagnol? Et après tu me remets en italien ou pas? Presidente dell'UCESM e si collega con noi dalla Ungheria. Suor Danielle Falz è la sorella di Doctrine Chrétienne di Nantes e è di un paese piccolo, di Lussemburgo, è una teologa, ma è anche formata in scienze economiche e scienze politiche. In questo momento è membro del Consiglio Generale della sua congregazione. È stata presidente, in quanto presidente della Conferenza di Religiosi di Lussemburgo e vicepresidente della UCESM. Poi speriamo, non l'ho vista sul tableau che c'è con... Entonces no lo veo aquí, veo que también hay una hermana, la hermana Catarina, que es una franciscana alemana. Ella vive en Düsseldorf, en Alemania, después de muchos años de vida pastoral como teóloga. Él nos ha iluminado el camino de las vocaciones para las nuevas generaciones de religiosas en Alemania. Y esto han sido su formación. Durante la última asamblea de la Unión de UCESM, ella ha tenido su ponencia y creo que hoy quiere compartir con nosotros sus reflexiones. En este momento trabaja en Alemania. Y después tenemos la hermana Marjolaine Bruinen. Es una dominica de Betania, ha nacido en Holanda, en Países Bajos, y en este momento es secretaria general de la UCESM. Y ella misma nos va a contar su pasión es consagrarse a las víctimas de la trata de seres humanos. Es una pasión verdadera que le ayuda también en colaborar en la vida religiosa para que pueda siempre estar cerca de las realidades las más difíciles para poder llevar soluciones como hermanas y como consagradas. Y vamos a escuchar a todas las reflexiones y al final de las diferentes ponencias tendremos un momento para poder compartir reflexiones y si queréis podéis escribir preguntas, tenéis la posibilidad de hacerlo en la chat o a lo mejor si queréis podéis pedir la palabra, pero siempre por la chat. No sé si estoy pronunciando bien el nombre del padre Zsolt. La verdad que el húngaro es uno de los idiomas más difíciles en el mundo, así que si por favor puedes hablar un idioma que yo entiendo bien. Muchísimas gracias. Quiero sobre todo dar las gracias a la WISC. Chiedo scusa, sono mortificatissima. Mariluz, devi andare nella sala inglese. Sei nel generale, nell'originale, devi andare nella sala inglese. Non si ascolta. Allora, ripeto per l'ultima volta, siamo mortificate per Lo questo. sentimos mucho, a veces hay cuestiones técnicas que hay dificultades. Ahora tenemos traducción en todos los idiomas.
Tienes que cambiar. Continua a essere nell'originale lei. Sì, posso No, continuare? tesoro, sei nell'originale perché non si sente. Oh, adesso sì, got it. Qualcosa è successo, ok. Sì, Speriamo che adesso il Signore ci aiuti. sicuramente. Questo non ne abbiamo dubbi. Tenemos confianza que el Señor nos va a ayudar. Entonces, buenas tardes a todos y a todas y quiero dar las gracias por haberme ofrecido la posibilidad de estar aquí juntos y poder también tener una ocasión para conocernos y compartir experiencias. La verdad que tengo muchísima emoción al ver tantas personas. Me parece que ahora llegamos 450 personas de todos los rincones del mundo. Así que realmente muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. A veces es también agradable para ver todas las imágenes, personas que conocemos a veces y que trabajan y que están en muchísimas comunidades distintas. Yo al principio me gustaría un poco hablar de la historia del UCESM y de esta institución, y también vamos a hablar de la Asamblea General que tuvimos hace 2 meses. Esto fue justo antes el principio del COVID. Y vamos a esperar hablar un poquito también del futuro, a pesar que no seamos profetas. Y vamos a compartir nuestras experiencias, hablando un poco de la situación y de las consecuencias del COVID. ¿Cómo ha nacido esta unión? Sin realmente mencionar todas las fechas, todas las etapas de la institución, pero sí, a veces hablando de la historia de la unión nos permite también entender la razón y la finalidad de la unión, porque creo que también un poco entender la intuición y la chispa que permitió establecer esta unión. Toda la historia de la UCESM empezó con los secretarios generales de las conferencias nacionales, los superiores mayores de la Europa central, occidental, Francia, Alemania, los países, el Benelux, Suiza y Austria. Durante el Consejo Vaticano II en Roma, tuvieron el primer encuentro. Este grupo, pequeño grupo, ils ont organisé des rencontres annuelles, informelles, car en fait, c'était des rencontres tout à fait informelles. Disons, le centre, l'essence de ces rencontres était un échange d'expériences autour de la situation des congrégations religieuses dans chaque pays de l'Europe suite au Conseil. Et en fait, l'adaptation, si? Pardon, oui, tu as raison. De las situaciones que vivimos en este proceso. Hemos empezado en este momento. Hemos empezado realmente desde lo más bajo, de la vida sencilla, de la vida consagrada. Y creo que esto ha sido una etapa muy importante. Pero cuando el número de las conferencias aumentó y después también los lazos con la Iglesia, y en el año 1981 organizamos una asamblea general, pero seguía siendo informal. Y 2 años más tarde
se organizó la primera Asamblea General. En este sentido, y así que UCHESM empezó en 1983. Entonces ya casi 40 años, vamos a tener casi 40 años, 37 de momento. Y la UCHESM es una institución que tiene la aprobación de la Santa Sede y tiene como órganos, tiene el comité ejecutivo. Me parece que podemos ver un poco cómo funciona. Tenemos un presidente, un vicepresidente, mujer, una vicepresidente. Así que cuando es una hermana, el presidente es un religioso, la vicepresidente es una hermana. Y después tenemos dos consejeros, el padre Nikolai Dubinin, ruso, y la hermana Edvig Deák, de Hungría. Entonces somos dos representantes de Hungría en este comité ejecutivo. Algo muy importante, el secretariado general. Aquí tenemos 3 miembros, la hermana Marjolaine Bruinin, que es la secretaria general, la señora Nicole Jacquet, que es la secretaria, y se encarga de muchísimas cosas de la secretaría. Y después el abade Eric, que es el ecónomo de nuestra institución. Bueno, aquí he querido empezar con comentar un poco el origen de nuestra unión. Hoy, creo que hoy necesitamos volver a los orígenes de la unión de la UCHESM. Cuando organizamos nuestra Asamblea General, la primera cosa, cuando me he dirigido a los participantes, le he dicho esto: UCHESM es un poco como un lugar donde tenemos que caminar juntos y también los desafíos. Porque yo creo que el servicio de la unión es más bien a nivel del ser y no del hacer. ¿Qué significa esto? Yo creo que la unión puede funcionar como un lugar de encuentro de las conferencias nacionales. Nuestra vida, nuestra existencia es una forma de invitación, convidar las conferencias nacionales a colaborar. Porque no existe otra forma, otro tipo de red que pueda permitir a las conferencias que puedan trabajar juntas con el UCHESM. UCHESM es único, así que su presencia y su existencia es una forma de colaboración y es una forma para convidar a colaborar. Y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir con esta intuición, la intuición que tuvieron los padres que fundaron la UCHESM, puesto que al principio la necesidad fue precisamente aquella de compartir ideas, compartir y desarrollar en la vida consagrada en el continente europeo. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy también. Trabajar en este sentido para que haya una unión de la vida religiosa en Europa es un signo profético en este momento de la vida de Europa. Hay tensiones, hay conflictos, y saber que nosotros trabajamos para conseguir una unión
es una forma también de colaborar a la construcción del reino de Dios. Ahora quiero pasar la palabra a la hermana Danielle, que va a hablar en francés y que va a hablar también de la situación actual. Buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar con vosotros. Simplemente para comentar un poco, hemos hablado, nosotros reunimos 38 conferencias nacionales de países. Hay algunas que tienen más, una para los hombres y una para los digamos, las mujeres, o, por ejemplo, para las conferencias lingüísticas, como en Bélgica. Cada 2 años convidamos el comité ejecutivo de la UCHESM y entonces convidamos los presidentes y los secretarios generales para abordar las cuestiones, para actuar las cuestiones de actualidad, digamos. Y en esta ocasión, todos los participantes participan y comparten sus puntos de vista. La Asamblea General es un lugar de debate, de intercambio, de formación y de decisiones. La UCHESM, nuestra unión, es al servicio de la vida religiosa en Europa. Los tópicos, los temas que tratamos son siempre los desafíos que vivimos como religiosos y religiosas, pero también los desafíos de Europa toda entera, y también para poder mejor colaborar en una Europa que sea mejor integrada y solidaria en Europa. Digamos que ella no desarrolla actividades, pero más bien se interesa en todas las actividades que organizan las conferencias nacionales y se ocupa de promover la comunicación entre las conferencias nacionales, lo que podemos aprender mutuamente. El objetivo de las asambleas generales, a pesar de la reflexión común, es también animar relaciones, conocimiento mutuo, comunión, solidaridad, reflexión, acción entre las conferencias nacionales. Intentamos también desarrollar lazos entre la Unión de Superiores Generales y la Unión Internacional de Superiores Generales. La hermana Mariolén, nuestra secretaria general, también os va a hablar de los contactos a nivel europeo. Lo que es más importante para nosotros y fuente de inspiración son los intercambios y los contactos entre las distintas conferencias durante la Asamblea General. Y es precisamente son estos intercambios cuando tenemos muchísimas experiencias, lo que podemos compartir, porque a veces tenemos situaciones parecidas. A pesar de nuestros lugares, las situaciones, los problemas de los jóvenes, problemas sociales, las nuevas congregaciones que todavía necesitan ser integradas o congregaciones envejecidas y que necesitamos acompañar para concluir su misión. La UCHESM está presente en toda Europa, a pesar de la Unión Europea, y nos permite encuentros con los responsables religiosos a partir de Portugal hasta Rusia, hasta Moscú. Y es verdad también que en los países de la Europa del Oeste la vida religiosa está un poco perdiendo ánimo, está perdiendo velocidad, porque los miembros son mayores y hay obras que ya no podemos seguir desarrollando y que tenemos que pasar a los laicos. En los países del oeste, el acento de la reflexión de las congregaciones es precisamente transmitir el carisma a los laicos, para que los laicos asociados puedan compartir el espíritu, la espiritualidad de las congregaciones o a los colaboradores en las obras y los centros de educación, los centros espirituales, los hospitales y las casas para las personas mayores,
pero buena parte de la actividad de nuestros miembros es la actividad pastoral y social. En Europa del Este la situación es distinta. La vida religiosa es más joven. Hace solo más o menos 30 años las congregaciones han podido desarrollarse y también tener más vocaciones. La mayoría de las religiosas vienen del mundo de Europa occidental durante el comunismo o de congregaciones que seguían presentes en estos países desde hace mucho tiempo, pero que han podido desarrollarse y crecer más en los últimos 30 años. Así que los jóvenes, los hermanos y las hermanas son jóvenes y no tienen a sus cargas grandes instituciones. La vida religiosa en estos países no es tan nombrosa, pero tengo siempre la impresión que estas personas religiosas están encantados con los contactos internacionales a través de nuestra unión. ¿Cómo funciona? UCHESM funciona a través de la ayuda. Bueno, pedimos una contribución, €1 es lo que pedimos. Y en el futuro vamos a necesitar modificar un poco porque tenemos menos religiosos y claro que pero las despesas son siempre muchas. Así que nuestro comité se reúne 2 o 3 veces al año, cada vez en un país miembro distinto. Intentamos encontrar un tema que pueda ser interesante para todos. Así que vivimos de cotizaciones y aportaciones. Ahora quiero pasar la palabra. Bienvenida, hermana Marjolaine. Muchísimas gracias poder estar aquí con 450 participantes. Casi me asusto un poco con esta cantidad, pero quería contar que desde el principio de mi trabajo como secretaria general, hace 4 años, yo he querido enfocar mi trabajo en uno de los objetivos de la Unión, establecer y desarrollar contactos con las conferencias nacionales y otras instituciones. Y para esto, yo he participado a todas las asambleas generales nacionales donde me han invitado y también cuando hablo el idioma. O si ha habido posibilidad de traducción, por ejemplo, en Rusia. He participado a muchísimas convenciones, congresos en los distintos países y movimientos y grupos europeos. Durante 40 años, el eje de mi trabajo, en cualquier lugar, por donde me encontraba, he vivido en muchísimos países, ha siempre sido la lucha contra la trata de seres humanos, en particular las mujeres. Al principio, las mujeres, cuando me convidaron en distintos países, siempre hago un poquito de promoción y de publicidad para la UCHESM, pero muy a menudo me doy cuenta que es poco conocida, pero a lo mejor a partir de hoy las cosas van a cambiar. Y esto es porque a menudo estaba de viaje. Es maravilloso porque en mi oficina siempre he tenido a Nicole, mi asistente. Ella me organizaba todas las tareas diarias, pero muchos de los contactos se han desarrollado en Bruselas con Nicole, en la oficina o afuera. Por ejemplo, con los distintos comités, el COMECHE, que son los obispos a nivel europeo y otros. He tenido también contactos por escrito con las distintas conferencias de los otros continentes y más de recién la participación a muchos webinars, a esas reuniones por Zoom. Se está desarrollando mucho.
pero en particular desde hace poco con el virus, que no tenemos más remedio. Creo que dentro de poco vais a escuchar una nueva iniciativa propuesta por nuestro comité ejecutivo. Muchísimas gracias. Voy a hablar un momentito más. Yo voy a hablar ahora de nuestra última Asamblea General que se organizó en Alemania, la Conferencia de los Religiosos Alemanes en el monasterio y en el Centro Cultural de los Padres Premonstratenses. Es un lugar maravilloso con una iglesia en estilo barroco. Esto fue, bueno, hace 2 meses, a partir del 9 al 13 de marzo. Bueno, el virus estaba ya presente. Y esto fue porque, bueno, tuvimos personas que también no quisieron participar, puesto que a causa del virus renunciaron. Digamos que durante esta asamblea también tuvimos la posibilidad de estar siempre al día con las noticias, pero con muchísimo miedo, porque la situación fue un momento de gran cambio, ¿no? Había muchísimas preguntas, la gente estaba con mucha preocupación, no estaba segura poder volver a sus casas y al final todo funcionó bien. Yo creo que gracias a Dios realmente nadie se ha infectado, nadie de los participantes. Para nosotros esto también fue una gran preocupación y yo creo que ha sido un milagro porque nosotros viajamos de 16 países distintos y nadie se enfermó. Así como situación, hemos reflexionado mucho justo antes de la asamblea pensando si era oportuno seguir con el plan y seguir adelante. Al final pensamos, sí, vamos a hacerlo y estoy muy reconocido que lo conseguimos. El tema central fue caminamos juntos para enfrentarnos con los desafíos en Europa. Así que caminar juntos. Estas palabras nos hacen pensar a la palabra sinodalidad, que es una palabra que se utiliza ahora mucho en la Iglesia. El Papa Francisco también la utiliza. Estamos convencidos que los desafíos es posible, se pueden encarar los desafíos de manera con sinodalidad, como dice el Santo Padre. Juntos compartiendo la responsabilidad. Yo creo que esto es algo que tenemos que saber. Y también los desafíos de la vida religiosa en Europa, porque si los países, a pesar del hecho que los países puedan ser distintos, las situaciones culturales también hay una forma de unión, de unidad, porque a menudo los desafíos son los mismos. Bueno, entonces esa es la razón por qué para enfrentarnos con los desafíos de nuestra vida hemos organizado nuestra Asamblea General de esta forma, pensando en primer lugar escuchar un poco todas las contribuciones y después en la segunda parte reflexionar juntos. Así durante la primera parte convidamos 3 ponentes para compartir con nosotros su opinión sobre este tema, el tema central de la Asamblea General, cómo ellos ven un poco los desafíos de la vida consagrada en Europa. En la segunda parte elegimos el método Open Space, en un espacio abierto, como dice la palabra en inglés, para ayudarnos en nuestro debate. Los ponentes fueron 3.
El primero fue el cardenal João Bras de Avis. Yo creo que los conocemos y lo conocemos de persona también. Él no ha podido viajar por causa del COVID, pero ha participado en línea. En su conferencia nos ha hablado de dos temas fundamentales como desafíos. Primero, una vida que no sea mundana, una vida espiritual, una vida sencilla. Me parece que ya el Papa Francisco nos decía lo mismo. Y una comunión intercongregacional. Al escuchar estas dos palabras, ahora en este periodo de la pandemia, seguramente creo que estas eran propuestas muy proféticas. No quería mucho entrar en los detalles, simplemente subrayar y mencionarlos. El obispo auxiliar de Milán, Monseñor Martinelli, claro, Milán era imposible. Milán, la ciudad estaba realmente en una situación muy mala, pero incluso se enfermó, no fue el COVID, pero se enfermó y no ha podido participar tampoco virtualmente, pero nos envió su texto, su discurso y realmente tenía un tono más bien teológico. Me gustaría comentar algunos elementos. Primero, que los religiosos tienen que ser los profetas de la dimensión humana. Después nos hablaba un poco de la vida, de la eclesialidad, de la vida consagrada, que es un carácter fundamental. Y después nos habla también del diálogo entre los carismas de las órdenes antiguas y de las nuevas órdenes o de los nuevos movimientos que representan un riesgo, pero también tendrían que ser una forma para convidar, para animar. Y la tercera, Suor Nicole Brochovina, una hermana luterana. Pertenece a una comunidad alemana, Christus Bruderschafts, y creo que como puesto que estuvimos acogidos en Alemania, también hay esta unión entre las diferentes partes del mundo cristiano, así que su presencia ha sido muy enriquecedora. Ella ha participado durante varios días a nuestro encuentro. Nos ha ofrecido una visión muy profundizada de la situación en Europa a través del sociólogo Hartmut Rosa, el alemán. Creo que también su conferencia la podemos encontrar en nuestro sitio web. Creo que sería muy interesante leerlo porque es de gran interés. Porque según Hartmut Rosa, él hablaba de la idea de la resonancia, el eco y la resonancia, y también la falta de las constelaciones. Y también nos ha hablado un poco del papel de la vida religiosa. Yo creo que ha tratado y ha tocado puntos esenciales, fundamentales. ¿Cuál es el papel de la vida religiosa? Sobre todo los que viven esta forma de resonancia por parte de Dios. Y nos hablaba también de la realidad. Cuando las comunidades religiosas están a punto de cerrar, de concluir su ministerio, su existencia misma,
y se encuentran al final de una, bueno, de una vida, de una misión, de una congregación, y cómo hacerlo, vivirlo un poco como el periodo de Pascua, ¿no? Con el mismo espíritu, el mismo sentido. Quería simplemente subrayar algunos elementos que se presentaron durante nuestra conferencia, y después utilizamos el método Open Space. Como digo, open significa abierto, así que no es un método cerrado y simplemente todo lo que se trata, todo el método es simplemente sobre la marcha. Cuando los participantes tenían sugerencias o algo, lo hemos abordado así. Lo hicimos en plenaria y después nos dividimos en pequeños grupos de trabajo y al final producimos un listado de puntos importantes, pero los voy a abordar un poco más adelante. Y ahora la palabra a la hermana Catarina. Proviamo Catarina. Caterina. Non la riusciamo a trovare. Sta qua? Io... Perché lei non si può togliere la... Allora. Vamos un momento Caterina, ci sei? para que la hermana Catarina nos pueda ver y escuchar. Ok, perfetto. Muy bien. Benvenuta Caterina. Bienvenida, hermana Catarina. Io vorrei molto brevemente condividere un po' Me gustaría compartir mi experiencia. Yo no soy miembro del comité ejecutivo de Luchesme, soy la representante del país que acogía la Asamblea General este año y ha sido una gran alegría poder participar también durante el trabajo de preparación de la reunión y también participar y ser parte de este mundo internacional, vivir con este sentimiento de gran fraternidad y también tratando temas, desafíos comunes y también encontrar la mejor manera para juntos enfrentar todas estas dificultades. Y creo que este método, como se ha llamado en inglés, Open Space, este método abierto, ha sido muy útil porque todos somos expertos en algo y así que podemos compartir nuestras competencias. Y yo claro que lo he vivido a partir de mi mundo alemán, con mis propias preguntas, con lo que nosotros en la DOC, nuestra Conferencia Nacional de Religiosos y Religiosas en Alemania, vivimos. Y esto seguramente el tema más fuerte es el tema de los abusos, no solo abusos sexuales, sino también abusos espirituales. Porque creo que con los abusos sexuales han producido una mayor sensibilidad sobre el abuso de la conciencia y también la teología de los votos de los consejos evangélicos. Y también con el lugar eclesial de la vida religiosa y las preguntas sobre la reforma de la Iglesia, que también es un tema central. Y el tema también que tiene que ver con la demografía, con menores candidatos, menores miembros, con las comunidades donde hay muchos hermanos y hermanas mayores. Y esta Asamblea General ha sido mi primera experiencia, pero yo es precisamente lo que ha dicho Zolt y la hermana Daniel. No nos hemos conocido. Ahora es mucho más fácil escribir un pequeño correo, hacer una reunión Zoom. Ya no nos conocemos. Estuvimos juntos ahí como hermanos y hermanas. Vivimos con una gran solidaridad, reflexionamos juntos. Y también he podido
vivir, por ejemplo, las personas decían, ¿por qué no organizamos algo en nuestra reunión, en nuestra región? Di dare una conferenza, Organizar una fare un conferencia workshop e o così algún ci taller, siamo por ejemplo, avvicinati l'uno all'altro. y nos acercamos así. Io direi che stiamo affrontando più o meno le stesse sfide. Estamos ahora A volte in un'etapa diversa, abordando los mismos forse desafíos. che non in un altro. A veces la situación es Non abbiamo más sempre le difícil en stesse un idee di país come o risolvere otro i problemi. y no Ma tenemos siempre non viviamo in cómo un mondo solucionar totalmente los diverso. problemas. Pero yo creo que Possiamo vivimos en parlare los mismos mundos. La situación es muy común y parecida y nos podemos ayudar mutuamente. Hermana Caterina, muchísimas gracias. Vengo di nuovo io Ahora voy a per volver a hablar y presentare tomar un la po' palabra para presentar un poco. dove siamo arrivati, anche se nella maggior parte già Me parece que ya ha menzionato la hermana questi Catarina un po' piccolo ha tratado un poco los distintos ma puntos. allora vedo che come continuare questo lavoro dell'Assemblea Generale Podemos seguir adelante con lo que se hizo en la Asamblea General. Tuvimos unos encuentros temáticos, si tratta soprattutto della en condivisione particular di compartir esperienze, las experiencias, good practices, la que llaman las buenas prácticas en inglés, lavorare insieme. the good practices, Incontri y tematici trabajar per i juntos. responsabili della Son encuentros temáticos de los che responsables de la pastoral è vocacional. importantissimo e Las esistenziale. vocaciones es el tema Poi más importante del futuro y también el acompañamiento de las congregaciones que come están abbiamo a punto de sentito, acabar sus la servicios. situazione in tanti La situación en muchos países quasi uguale, es ma muy ci sono parecida, diversi modi di gestire pero existen queste situazioni. diferentes soluciones para gestionarlos y creo que eh, podemos aprender mucho dei minori, mutuamente. Y el abuso de los menores. può essere il ruolo della conferenza nazionale ¿Qué papel puede questo- desarrollar las queste conferencias situazioni. nacionales E anche en qua el condividere enfrentar estos le temas? esperienze o fare Compartir experiencias o desarrollar un proyecto común. sull'abuso spirituale e poi Y voglio también, fare anche la possibilità degli incontri secondo le regioni. Allora, por ejemplo, también los encuentros stanno più vicini por distintas incontri religiones. Ellos pueden dei progetti. desarrollar proyectos, por ejemplo, si están bastante cercanas. Importante, penso io, Otro tema que me parece importante, che in tanti paesi en muchos países, il funzionamento delle conferenze nazionali las adesso conferencias sta in nacionales difficoltà perché se encuentra en una situación de dificultad porque el número de superiores mayores está disminuyendo, por eso que las provincias se unen provincias. spariscono i superiori Y así que ya no hay maggiori, superiores una mayores. difficoltà o una situazione Y che esto dobbiamo es un problema, es una situación que presentare. necesitamos desarrollar y saber cómo podemos en estos países presentar a la vida religiosa, porque la Conferencia Nacional tiene un papel muy importante en la organización, en los proyectos comunes de la vida religiosa del país. Allora, questi sono, diciamo così, i progetti che adesso stiamo Esos son los proyectos per formulare, que nosotros estamos a punto de desarrollar così poi lavorare insieme in questi para poder trabajar juntos. E penso che viene Mario Lane. Ahora me parece que voy a pasar la palabra a la hermana María Elena. Ya, una cosa nuova. Sí, algo nuevo. Pensando también al virus, es un proyecto del comité ejecutivo nuestro y no vamos visitando
las conferencias o los comités, los convidamos a través de una reunión de Zoom. Es lo que hizo la WISC. La WISC también nos había ofrecido ayudarnos. Hemos aceptado esta oferta con las dos manos porque vamos a aprovechar también de la traducción simultánea, sí, a veces a pesar de los pequeños problemas técnicos, pero al mismo tiempo nos ofrecen grandes posibilidades. Hasta ahora lo conseguimos solos y hemos encontrado a los presidentes y los vicepresidentes de la conferencia española y con la USMI italiana, y dentro de poco tendremos encuentros con los de Francia y de Polonia. Y un poco más adelante, todas las conferencias nacionales van a tener una reunión Zoom. Así que ya podéis estar preparados para esta reunión. Quiero resaltar que Zoom nos ofrece, en primer lugar, que no gastamos en viajes y en permanencias, pero incluso hay más tiempo y más tranquilidad para hablar durante nosotros, que a veces durante reuniones no podemos siempre participar. La cultura, la naturaleza, el placer del país no los tenemos con Zoom. Por esto que necesitamos encontrar un equilibrio entre estas distintas posibilidades y a lo mejor lo vamos a encontrar. Muchísimas gracias. El título es Reimaginar el futuro de la vida consagrada. Me gusta mucho el título de este encuentro, con mucho coraje. Pero queremos compartir con vosotros unas reflexiones sobre el futuro. Entonces voy a pedir a dar la palabra una vez más. Ah, Catarina, pero yo no soy profeta. Pero estoy convencida que la vida religiosa tiene un futuro. Estoy tan convencida, incluso en Europa. Pero al mismo tiempo estoy convencida que este futuro tendrá otra forma respecto a la que tuvimos en el pasado y que todavía existe en algunos lugares. El futuro, en mi opinión, nace a partir del presente. Ahora que estamos haciendo frente a estos desafíos. Y yo no creo que habrá un futuro si no enfrentamos los problemas de hoy. Una mística con los ojos abiertos. No hay solución alternativa, no hay otra forma de ofrecer una respuesta auténtica. Y mi convicción es que juntos hoy podemos ofrecer una respuesta a estos desafíos. Estoy convencida que juntos lo vamos a conseguir, pero solamente juntos y no por separado. Juntos entre las órdenes, las congregaciones. Ya se acabó el tiempo de la competencia entre órdenes y congregaciones. Juntos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, y quien no aprovecha y no tiene, no considera importante la contribución de las mujeres, acabará en la Edad Media. Necesitamos también una colaboración entre católicos, protestantes y ortodoxos. Y creo que la religión, la vida monástica, es un lazo que es común a todos. Nosotros lo vivimos y lo vivimos en Alemania en particular. Yo sé que es objeto de gran debate, pero necesitamos un conjunto de los que son los carismas tradicionales y los nuevos carismas, por ejemplo, los movimientos. Y necesitamos una colaboración internacional. Y esto es la razón por la cual necesitamos una
una estructura que nos ayuda. Y la UCHESM es una estructura. A veces es un poquito frágil, por lo menos desde el punto de vista económico, todavía no es sólida lo suficiente, pero es muy útil y es de gran valor. Yo estoy convencida que nosotros en la vida religiosa comunitaria tenemos una vocación no únicamente para nosotros, pero sobre todo para nuestra sociedad. Si esto es verdadero, lo es todavía hoy y hoy más. Durante años hemos desarrollado infraestructuras. En algunos países este tipo de trabajo está a punto de acabar y es el público y digamos los gobiernos, los gobiernos públicos que hacen lo que hacíamos, pero hay todavía mucho por hacer en el campo social como en el espiritual. El hombre es más de lo que puede comprar con dinero, es más de una máquina que produce trabajo. Y sin nosotros la iglesia misma sería más pobre. A veces somos nosotros los que podemos decir una palabra franca que un obispo no puede decir. A veces somos nosotros los que podemos ser valientes y proféticos. A veces somos nosotros los que damos los primeros pasos hacia un futuro aún desconocido. Así que ánimo, ánimo y seguimos adelante. Muchísimas gracias, Caterina. Grazie. Sto guardando anche l'orologio. Estoy echando un vistazo 5, no? al reloj, ¿no? Tenemos tiempo hasta las 5. Che andiamo alla situazione del coronavirus. Así que ahora pasaría a hablar del Un po' di tempo anche COVID per le domande. y a lo mejor después tenemos un poco de tiempo para las preguntas, ¿sí? Vale, muy bien. Mariole, no. Sor Daniele. Ahora es la hermana Daniela, Tue riflessioni. si quiere compartir sus reflexiones. Y cuando estuvimos en Rogenburg para la Asamblea General, el mundo, digamos, ya existía el COVID, pero este virus ha cambiado el mundo. Y también los padres del centro de bienvenida estaban empezando a recibir las primeras cancelaciones del grupo, pero todavía el mundo era distinto de nuestro mundo hoy. Y como todos nuestros conciudadanos nos conmovió, nos afectó. Muchas congregaciones han perdido muchos religiosos, en particular los países como Italia, España, Francia. Hay algunas comunidades que han fallecido y creo que seguramente esto ha pasado también en los centros de acogida, los centros espirituales, y no es posible imaginar este tipo de misión en estos centros porque hay también problemas financieros, económicos de alguna de estas misiones. Pero también nos conmueve mucho la angustia de la gente que está cerca de nosotros, con las que estamos en contacto. En primer lugar, los pobres, los sin hogar, los que viven en estos centros para refugiados, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, todos estos miembros de nuestras familias a los que ya no podemos visitar y no podemos dar la mano. Y los jóvenes en nuestras escuelas que de repente ven sus sueños de futuro puestos en riesgo. Y todos nuestros hermanos y hermanas mayores en los hogares, personas que mueren sin acompañamiento, sin un entierro religioso apropiado. Todo esto es fuente de enorme sufrimiento que compartimos con la gente de nuestros países. Nuestras congregaciones son a menudo internacionales y tienen relaciones
con hermanos y hermanas de todo el mundo. Pero los aviones ya no vuelan, así que tenemos que posponer capítulos, formaciones, reuniones internacionales. Esto también duele, nos hace mal, porque la internacionalidad y la interculturalidad son parte de nuestra identidad de religiosos. La presencia y la misión de los superiores ha cambiado. En lugar de estar siempre en el camino, tuvimos que llegar a las hermanas y los hermanos a través de otros medios, el teléfono, las videoconferencias, el correo, los circulares. Y es esencial permanecer cerca de los hermanos y hermanas y mostrar interés, darles la oportunidad de hablar, porque para algunas de nuestras hermanas esta experiencia es traumática y necesitan un corazón que las escuche. Hemos visto cómo algunas familias tuvieron vivir este encierro, este aislamiento en espacios muy reducidos, pequeños apartamentos, teletrabajo, cuidado de niños, y todo esto les ha puesto bajo mucha tensión. Y nosotros, la mayoría de nosotros como religiosos, probablemente hemos sido privilegiados porque tenemos casas que a veces son espaciosas. Pero, ¿cuál es la vida comunitaria en este marco de confinamiento? Generalmente nos encontramos afuera, vivimos afuera de nuestras casas, en las misiones, y al revés, nos encontramos todos juntos durante mucho tiempo sin estar tan ocupados como antes. ¿Hemos aprovechado este tiempo para vivir más profundamente nuestra vida fraterna y nuestra oración comunitaria? ¿O hemos puesto barreras para proteger nuestra clausura personal? Esta crisis llegará a su fin y sin duda también tendrá consecuencias muy positivas. Estoy pensando, por ejemplo, que el hecho que utilizamos nuevos medios de comunicación, de reunión, por ejemplo, este Zoom, van a ser parte de nuestra costumbre. Yo creo que las vamos a desarrollar más y a lo mejor encontrar otros medios para reflexionar, para hacer reuniones sin tener que encontrarnos siempre. Yo creo que todos tuvimos el tiempo de reflexionar sobre las consecuencias de esto y la preocupación para nuestra casa común. La tierra es parte de nuestra conciencia y yo creo que es un tema sobre el cual la WISG siempre nos compromete y nos hace ofertas. Nos enteramos de cómo estamos interconectados y a nivel también mundial, pero al mismo tiempo nos enteramos también de nuestra fragilidad. Vivimos esta experiencia de lo que nos dice San Pablo: si un miembro sufre, todos los miembros sufren. He reflexionado también sobre la falta de Eucaristía en este momento. Las iglesias están encerradas, las hermanas siguen la misa por televisión. Claro, todo el mundo quiere poder recibir el cuerpo de Cristo y celebrar con otros cristianos. Pero me pregunto, estas celebraciones organizadas, orquestadas por el sacerdote, solo no van a acentuar más el clericalismo, un poder y un papel más importante del sacerdote. Y estas iglesias vacías de fieles en nuestros países del este no representan unos elementos, signos precursores de lo que sucederá en nuestras iglesias en los años venideros, puesto que si nada cambia, se vaciarán muy rápidamente. Estas iglesias vacías también me recuerdan la llamada de nuestro Papa Francisco. Tenemos que ser una iglesia a las afueras, en salida, para ir donde la gente está, en lugar de esperar que ellos vengan a nosotros. Cristo está con los que sufren y que esperan
que nos unamos a ellos para estar con ellos. En este sentido, creo que podríamos empezar a prepararnos para el después del COVID-19. La misión nos espera entre los jóvenes, los feligreses, la pastoral de acompañamiento. En cuanto esto será posible, tendremos que superar nuestro miedo, salir de nuestro encierro e ir allá, cerca de la gente. Poco como los apóstoles. Los apóstoles salieron de su encierro, de su aislamiento y con el Espíritu tuvieron que salir y también ir cerca de la gente. Y este es el sentido de la vida religiosa. Estoy pensando a la resurrección. Jesús, el himno de la resurrección. Jesús que me quemó mi corazón, vuelve mis sentidos hacia adentro, fuerza mis pasos hacia la aventura. Déjame salir por la noche, cuando demasiada gente de mi pueblo está sin noticias, y por tu nombre en mis ojos, permite que te conozcan. Puesto que la mascarilla ocultará nuestra sonrisa durante mucho tiempo, el nombre de Jesús tiene que ser legible en nuestros ojos, con mucho brillo y mucha esperanza. Esto es lo que yo pienso un poco y lo que me inspira esta crisis. Muchísimas gracias, mi hermana. Quiero simplemente añadir unas palabras sobre este tema. Al hablar con la presidencia de la USMI, Questi incontri mi hanno fatto emozionare ascoltando tanto dolore, tanta sofferenza. escuchando también tanto sufrimiento de estos países y de los demás países, creo que este tipo de experiencia de sufrimiento representa también una forma, un tesoro de nuestra vida, porque estamos todos juntos, todos, y necesitamos encontrar más espacios para escuchar estas comunidades, para que ellos puedan compartir con nosotros su soledad, su sufrimiento y sobre todo el sufrimiento por tener que estar alejados y aislados. Y es a ellos que necesitamos pensar y compartir su sufrimiento. Otro comentario que me gustaría añadir. Vivimos un poco el tema de la mundialización, de la globalización, de manera distinta. Creo que los hombres en Europa, en Asia, todos comparten la misma experiencia. Yo estoy aquí en aislamiento y una persona que vive en Asia, en Indonesia, también vive la misma situación de aislamiento. Así que, ¿qué significa esto? Tener que aprender en línea los cursos, entonces cursar en línea o trabajar en línea, es lo que estamos haciendo en el mundo entero. Todo el mundo. Vivimos las mismas experiencias en el mundo entero y esto nunca ha ocurrido en la vida de nuestro mundo. Es algo importante porque nos dice que somos todos hermanos, puesto que vivimos las mismas experiencias. Es algo que me fascina, pero también me puede asustar un poco. Y esto también es un mensaje para la vida consagrada, en la vida globalizada. Otra reflexión. Al hablar con las personas de las distintas conferencias nacionales, yo tengo la impresión de que
nos enteramos de que algo está a punto por empezar. Todavía no sabemos qué es, no conocemos cuál será la nueva forma de la vida consagrada, pero yo creo que no va a ser nunca como antes. Como se dice en latín, nascendi, algo que está preparándose para aparecer, para nacer. Y también este tipo de encuentro es algo nuevo, escucharnos, contar nuestras experiencias y poco a poco conseguimos perceber lo que están haciendo en nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también, hermano Zol, Padre Zol. Una de las palabras que me parece que se ha repetido varias veces en estas presentaciones es la palabra juntos. Y creo que es precisamente a lo largo de estos días es lo que vivimos. El aislamiento, la soledad, la solitud. Pero aquí somos juntos. Daniel, Catarina, también hablaron de coraje, de primeros pasos. Es un poco como volver a nacer. Y yo espero que esto sea verdadero, porque la tensión de lo que estamos viviendo aquí, todo lo que hemos llorado, que hemos vivido como sufrimiento en nuestras comunidades, en las familias, es algo que todavía sentimos mucho y es muy fuerte. Entonces, dejamos un momento de tiempo para contestar a las preguntas. Si Patricia puede leer algunas de las preguntas para que quien quiera del consejo del UCHESME pueda contestar. Y aprovechamos de esta ocasión y esta reunión de gran importancia. Lo siento mucho porque empezamos con un poco de retraso. Quiero un poco elegir algunas preguntas que me parecen más pertinentes con esta conversación. En francés. Es lo que necesitamos guardar en la formación de las dos primeras etapas. Esta es la primera pregunta. En español. Por las experiencias que vais teniendo y conocéis como ustedes, ¿cuál es el mayor desafío que plantea a la vida consagrada en Europa esta pandemia? ¿Tiene alguna referencia particular a los países de Europa con una vida religiosa más envejecida que en otros lugares? Otra pregunta en español, la última. Me gustaría preguntar si sería posible que la UCHESM pueda impulsar la conciencia de la vida religiosa europea como colectivo. ¿Qué hacer para afrontar juntos los desafíos que vivimos en Europa como religiosos y religiosas y como ciudadanos? ¿Qué se podía impulsar para que más allá de los grupos de liderazgo, las religiosas europeos podamos hacer sinergias y reflexionar juntos? Ci sono molte altre domande que... Hay muchísimas otras preguntas y hay muchísimos comentarios, hay muchos agradecimientos y también sugerencias de reflexión que nos ofrecen. Claro que quien quiera contestar, quiera decir algo, Daniel, Catherine, la hermana Mariolén, simplemente algo muy rápidamente a la pregunta, ¿cómo podría la UCHESM
colaborar a establecer una unión entre religiosos y religiosas en Europa, no únicamente a nivel de los superiores generales, pero de todos los religiosos. Es así que he percibido la pregunta. Sí, es precisamente esta. Nuestro nivel de liderazgo, de influencia, es a nivel de las conferencias. Ahora estamos trabajando con los países, los directivos de las conferencias. Yo creo que a través de las conferencias podemos desarrollar un poco una tomada de conciencia. Y también utilizar los medios digitales, los medios técnicos que nos ayudan y que nos permiten este tipo de relación. Muchísimas gracias. Daniel, no sé si puedes o quieres añadir algo. Bueno, lo que me gustaría decir es que la vida religiosa para el futuro, yo comparto lo que ha dicho la hermana Catarina. Yo creo que tenemos que unir nuestras fuerzas. No podemos estar en competencia y estamos en el mismo barco, como nos dice el Papa, y necesitamos trabajar juntos y sobre todo más cerca y al lado de los pobres, de las personas frágiles, las personas vulnerables, sin dificultad, porque si nos quedamos encerrados en nuestros mundos, no podemos ofrecer nuestro testimonio. Que es un poco lo que pide el Cristo. Pero no sé si esto lo podemos lograr a través de Uchesme. Podemos reflexionar, pero sobre todo en el marco de las conferencias nacionales tiene que pasar a través de las direcciones y también de las congregaciones, porque son las congregaciones mismas que tienen que reaccionar y que tienen que desarrollar proyectos juntos en común. Sicuramente questo bisogno di riflettere e di mettere insieme le Sí, esto seguramente va a ser objeto de reflexión. Como habéis dicho, no únicamente conversar, dialogar entre nosotras, nosotros, religiosos y religiosas, pero también con otros grupos. Otras religiones, también como cultura, como y es una situación que tiene que seguir adelante. Este es únicamente un principio, porque todos necesitan hacer un discernimiento. Y también las propuestas y tener cuenta de esto en nuestras, digamos, situaciones como líderes. ¿Hay preguntas? ¿Otras preguntas? Ah, sí, hay muchísimas preguntas. No sé si tenemos tiempo para contestar a todos. Dos o tres preguntas. En la primera, si es posible, sobre la formación inicial. ¿Cuáles son los desafíos? Después, otra pregunta, el trabajo junto a las otras religiones, siempre en Europa, a nivel europeo. Otros para si podemos tener más encuentros de este tipo para seguir, para poder seguir hablando, tenemos que desarrollar
este open space, este espacio abierto para el intercambio, porque no tenemos, en realidad, no tenemos un plan, no tenemos un borrador. No sabemos realmente. ¿Quién quiere contestar sobre la formación? ¿Cómo podéis reconocer los signos de esta nueva forma de vida consagrada? ¿Cuáles son los elementos que nos permite reconocerlos? Es una pregunta para la hermana Catarina. Ecco, Caterina, attiva il tuo micro. Si puedes un momento, hermana Catarina. Sì, io penso che c'è una parte della vita religiosa del futuro deve Bueno, sempre hay una parte de la vida religiosa que tiene que ser enraizada en la vida espiritual muy profunda, y es también un poco en parte la respuesta a la pregunta sobre la formación. Después también la necesidad de estar al lado de la gente, de las personas, y el tercer elemento, la comunicación. Estos tres elementos, estas tres dimensiones, si possono cominciare ad imparare già nella formazione. yo creo que podemos aprender y abordarlas durante la formación. Y creo que podemos seguir, o si, podemos únicamente seguir así. También los mayores tenemos que aprender todo esto, o aprender a seguir Interreligiosi. C'è un gruppo che si incontra ogni 2 anni in Europa. Hay un grupo que se encuentra cada 2 años y que son de distintas creencias, distintas religiones, y que tienen un encuentro ecuménico. Justo para ofrecer algunas respuestas. Imagino que son horizontes de orientación, pero al mismo tiempo un poco seguir la conferencia europea, las conferencias nacionales también nos ofrecen, porque ellos están en contacto directo con la realidad. Si nosotros estamos demasiado a distancia, corremos el riesgo de perder contacto con la realidad. Entonces, el contacto con los que están metidos en la realidad, como Daniel nos comentaba sobre los ejemplos concretos, es una visión global, que va más allá de Europa, que va más allá de nuestras propias instituciones. Y os quiero dar las gracias de todo corazón, porque ha sido un encuentro que nos ha permitido también sobresaltar la vitalidad, la unión. Hay muchísimas preguntas, pequeñas provocaciones, y gracias por estas provocaciones y ayudarnos y animarnos a reflexionar. Yo creo que esto es lo que podemos hacer todos juntos, porque somos todos llamados a responder y a ofrecer una respuesta en esta situación. Gracias a Zolta, Daniel, Catherine, Catarina y Magdalene. Y por favor, también muchos recuerdos y saludos a todos los miembros de vuestros grupos. Este tipo de encuentros, ir adelante en el futuro. Para poder realmente comunicar lo que estamos viviendo en este momento, y también para conocer algunas de las iniciativas.
es la hermana Pat. Estoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Pat Murray. La hermana soy la secretaria ejecutiva de la WISG, de la Beata María. Uno de los elementos fundamentales de las columnas del plan estratégico es desarrollar relaciones con las conferencias de religiosos y religiosas a nivel continental o también a nivel local. Eso es lo que intentamos hacer. Y el COVID nos ha ofrecido otro ánimo, otro aliento a desarrollar una comunidad fraterna y una hermandad, porque creo que juntos podemos conseguir mucho, pero sobre todo somos llamados a reflexionar. Y antes del principio de la pandemia, junto al Vaticano y a la Congregación para Religiosos, que nosotros, al contestar a las distintas preguntas de las conferencias nacionales, podemos empezar a organizar una serie de preguntas clave sobre la vida religiosa. Hemos empezado ahora este proceso convidando a distintas regiones del mundo, pero creo que ahora poco a poco vamos a convidar todas las conferencias religiosas. Vamos a establecer un mecanismo para reflexionar juntos. Imagino antes del final de este año. Y es una ocasión para reflexionar como hombres y mujeres, como miembros de la WISG y con muchos de vosotros, conferencias de religiosos y de religiosas. Y también el otro día tuvimos un encuentro con el mundo de la América del Norte y queremos un poco cruzar el mundo, pero también hacerlo a nivel continental. Y después somos muy agradecidos a la WISG, a las distintas fundaciones, a las congregaciones que que han contribuido al fondo COVID. El fondo COVID nos ha permitido ofrecer un apoyo financiero a las congregaciones que han sido impactadas por el COVID. Ahora vamos a intentar ayudar, bueno, lo hicimos hasta ahora en Italia, en España, pero lo haremos también en África Central y del Oeste, porque sabemos que otras regiones de África reciben ayuda. Así que nos vamos a centrar en África Occidental, en la África francófona. Así que creo que es una manera para poder expresar solidaridad mutua. Y estamos ayudando centenas de congregaciones y muchísimas hermanas, muchísimos proyectos. Quiero simplemente añadir dos cosas más. Hemos colaborado y trabajado con las congregaciones de los religiosos, en particular las pequeñas congregaciones y lo que necesitan para organizarse. Y es uno de los temas que hemos abordado con ellos, pero al mismo tiempo podemos tener un diálogo sobre este tema, porque creo que esto atañe con las congregaciones, pero también con las provincias. Y como último punto, puesto que tuvimos ya una reunión bastante larga, hemos colaborado y trabajamos con la Comisión del Vaticano para la protección de los menores y de los adultos vulnerables. Y también contamos con poder ofrecer unos seminarios en distintos idiomas sobre la protección y el cuidado de los menores y de los adultos vulnerables en este periodo del COVID, de la pandemia. Y sé que las dos uniones están desarrollando una comisión para la protección y la asistencia. Y creo que tenemos que desarrollar una teología de la asistencia y del cuidado. Habéis hablado de los abusos sexuales, habéis también tocado el tema de los abusos espirituales. Entonces necesitamos tener una teología
que nos permita abordar y profundizar cuál es el tipo de comunidad que queremos desarrollar en nuestras instituciones, proyectos, programas. Esto es un desafío que podemos desarrollar juntos. Simplemente para decir que la WISG ahora ha desarrollado un nuevo proyecto, el cuidado católico para los niños. Es como una forma de oficina internacional para poder pensar que a lo mejor un niño, un menor, está seguro en una familia o en una familia alargada, y sí tiene que estar en un centro, en el instituto, tiene que estar ahí únicamente por el tiempo mínimo necesario. Pero esto con otros proyectos, la trata, los migrantes, los pobres, muchos de los desafíos, el cuidado de nuestra casa común. Y así que nosotros como religiosos y religiosas a todos los niveles, a nivel más local, nacional y internacional, juntos necesitamos reflexionar y actuar. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, hermana Pat. Vamos a concluir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que cada uno de nosotros puede llevar consigo una palabra que va a resonar en nuestros corazones como algo sobre el cual reflexionar. Necesitamos más tiempo, más escucha, pero también conocer más. Como nos decía Zsolt, necesitamos conocer las buenas prácticas y conocer lo que ocurre. Y creo que hoy hemos aprendido más y conocido más lo que hace la Unión, la UCESM, y también a la vida religiosa en Europa. Quiero pedir a alguien del grupo del UCESM si quiere concluir este encuentro con una invocación al Señor. Nos acercamos, pero todavía estamos en la segunda parte de Pascuas. Nos acercamos a Pentecostés y rezar para que nuestras comunidades que hoy están cerradas mañana puedan llegar a ser como cenáculos. Voy a intentar hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nuestro Señor, nos entregamos en tus manos y te pedimos, Jesús, pedimos para que tu Espíritu pueda permitir sentir tu vida entre nosotros y con nosotros. Pedimos al Espíritu de poder abrir nuestros corazones, nuestras comunidades, en particular los que están sufriendo a causa de la situación del COVID, de las familias sin trabajo, al paro y donde el futuro es difícil. Te pedimos para que nosotros como personas consagradas a través del Espíritu Santo podamos ser signos de esperanza, signos de tu presencia entre nosotros. Tú eres nuestra esperanza. Ven, Señor Jesús, y ayúdanos en nuestras vidas, ayúdanos a vivir a lo que tú nos quieres hacer y a servir en nuestra vida. Amén.
No sé si padre Nicolai, porque realmente tenemos desde Mosca, Portugal, tenemos la Europa, todo el continente con nosotros. Padre Nicolai. Ahora lo ha dicho en ruso. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, si queréis decir algo, Patricia, ¿puedes permitir a las personas de poder decir algo? Gracias, Daniel. Gracias. Grazie a tutti, grazie di cuore. Muchísimas gracias. Grazie a tutti, grazie, grazie. Grazie. Ya sí lo puede ver en el correo. Sí. Gracias, muchísimas gracias. En todos los Maggioranza donne, sí. Grazie, grazie. mayoría de mujeres. Muchas gracias. Gracias. El español se haya oído al final. Sì. Abbiamo avuto tutte le traduzioni alla fine. Insomma, è il Pentecoste. Cedendo. Grazie a voi del Lucese. Grazie a voi. Fine settimana. Sì, ciao, ciao. Vorrei che mi mandassi qualcosa sul